¿Qué tal, amigas y amigos, hermanas y hermanos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Puertas Abiertas. Gracias por estar con nosotros, darse el tiempo de compartir la palabra del Señor, los testimonios, los entrevistados, la buena música. Por tanto, les invitamos a que no se vayan y disfruten de esta nueva edición de su programa Puertas Abiertas. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mi un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. Vamos, levanta tu voz y dilo. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir: mora en mi vida. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza. Ya estamos de vuelta en su programa Puertas Abiertas. La fe puede ser una fuente profunda de consuelo, esperanza y sentido para millones de personas. Pero lamentablemente hay experiencias donde la fe, en lugar de convertirse en una fuente de vida, de esperanza, se mezcla con dinámicas que enferman a las personas. Hoy queremos hablar de este tema y queremos hacerlo con respeto, con responsabilidad. Y para ayudarnos a pensar en estos desafíos de distinguir entre una espiritualidad que sana a las personas y una religiosidad que puede dañar, nos acompaña hoy el pastor pentecostal, doctor en teología y autor Juan Sepúlveda. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Saludos a todos en el nombre del Señor. Gracias, Juan, por darnos este tiempo. Sabemos que eres una persona muy ocupada. Yo hice una presentación muy sucinta acerca de ti, así que me gustaría que nos contaras un poquitito más acerca de quién eres tú, tu formación y lo que estás haciendo actualmente en tu ministerio. Perfecto. Bueno, mi nombre, como ya se dijo, Juan Sepúlveda. Yo nací en el seno de una iglesia pentecostal, que es la conocida como la Misión Iglesia Pentecostal. Mi padre era laico, pero después, cuando yo era joven, fue pastor también él. Yo sentí una motivación grande por estudiar teología. Estudié en Buenos Aires, en Instituto Superior Evangélico de Estudios de Teología, superior de Teología, por 5 años. Y
De ahí regresé a Chile, estuve pastoreando, estuve trabajando en el Servicio Evangélico para el Desarrollo, CEPADE, y después de varios años viajé a Inglaterra con mi familia a hacer un doctorado en misión, en el campo de misión. De ahí regresé a Chile, seguí trabajando en CEPADE, seguí pastoreando hasta que en 2014 me vine a vivir al campo. Y desde donde vivo, viajando y por vía online, sigo conectado con varias cosas. En primer lugar, soy presidente del Servicio Evangélico para el Desarrollo, que hoy día está concentrado más que nada en educación. Colaboro con FASIC, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, con World Vision también. Y también enseño en la Comunidad Teológica Evangélica en un programa conjunto de licenciatura que tiene con la Universidad Católica de Valparaíso. Soy casado, tengo 2 hijas y un hijo y 2 nietas. Wow, mucha actividad, mucho que hacer. Así que de nuevo te doy las gracias por estar con nosotros. Ya entrando en el tema, bueno, como una pequeña introducción para nuestros televidentes, hay 2 libros que me han marcado. Uno que se llama Cambios que Sanan, que dice que a veces los grupos de alcohólicos anónimos son más sanos que algunas entidades religiosas, porque en las entidades religiosas a veces hay que fingir, y en el alcohólico anónimo parte, como todos hemos visto en las películas, hola, soy Polo, soy alcohólico, por ejemplo. Entonces, pregunta, cuando hablamos de personas heridas por experiencias religiosas, ¿de qué estamos hablando exactamente? Yo partiría diciendo que esto tiende a ocurrir cuando olvidamos que el evangelio en que nosotros creemos, el mensaje de salvación que predicamos, es por sobre todas las cosas un mensaje de gracia, un mensaje de amor. Sobre todo desde el punto de vista evangélico, la Reforma nació con ese énfasis de que somos salvos por gracia, por el amor de Dios. Y cuando olvidamos eso, y pensamos que la vida de iglesia, la vida cristiana comienza más bien con reglas, con exigencias, con que uno tiene que ser de determinada manera para ser aceptado en la iglesia, y si ese es el enfoque, eso termina distorsionando el sentido de la fe y empieza a ocurrir, por ejemplo, que las personas sienten que ir a la iglesia, más que ser un espacio de libertad, un espacio de sentirse aceptado o aceptada, es un lugar donde uno tiene que ir a cumplir básicamente con obligaciones, con normas, con leyes. Y esto, bueno, tal vez eso es algo que está muy incorporado en nuestra cultura, de nuestra iglesia, entonces de repente lo vivimos con mucha naturalidad. Pero cuando uno, o una hermana, un hermano, o una familia, está viviendo, por ejemplo, momentos de crisis, ¿no? Una crisis, supongamos una crisis matrimonial, ¿no? Y se acerca al pastor o a otros hermanos y hermanas de la iglesia a pedir asistencia, y en lugar de ser escuchada a la persona, en lugar de ser escuchada atentamente para saber qué le está pasando, qué está ocurriendo, comienza inmediatamente, tal vez ni siquiera a dar consejos, sino a preguntar qué está pasando, si están perdiendo la fe, si están descuidando la obediencia mutua, si en el fondo si empiezan a darnos una serie de mensajes, de obligaciones, y entonces, lejos de encontrar primero alguien que me escuche y vea lo que me está pasando, empiezo a encontrar a alguien que me está juzgando, que me está condenando. Y si por ejemplo la situación fuera violencia intrafamiliar, por ejemplo, que es muy frecuente, sobre todo en caso de las mujeres, suelen ser más víctimas que los hombres de esa situación, y después de mucho sufrimiento, una hermana se dirige al pastor o la pastora y todo eso, y le comparte su temor, ¿no? Su miedo por su sufrimiento, y lo que encuentra es más bien obligaciones. No, tú tienes que obedecerlo, lo que pasa, a lo mejor tú estás desatendiendo lo que a él le gusta, en fin. Y entonces, en vez de escuchar
en vez de abrirse a la posibilidad de que hay un sufrimiento legítimo, empezamos a pensar dónde está la culpa de la persona en ese. Entonces, lejos de acoger, lejos de sanar, empezamos a juzgar, y cuando uno se siente juzgado, entonces dice, bueno, yo no me voy a volver a hablar con el pastor sobre esto, a lo mejor voy a acudir a asesoría matrimonial fuera de la iglesia y no acá adentro. Pero otro ejemplo muy frecuente y que justamente nos muestra cómo a veces dañamos sin darnos cuenta y con buena intención. Y me refiero a todo eso en cómo entendemos nuestra fe en el poder sanador del Señor. Para toda nuestra iglesia es fundamental la fe en un Dios que sana, que salva, que nos saca de nuestros problemas. Es un aspecto fundamental de nuestra fe, ¿no es cierto? Pero cuando asociamos frente a personas enfermas, ¿no es cierto? Digamos, la espera de que Dios nos sane, que Jesús nos responda a nuestro clamor, a el tema de la expiación, al tema del perdón. Y cuando pensamos que en el fondo, si estamos enfermos, es porque hay una falla en nuestra fe, porque a lo mejor, digamos, hay un pecado presente en nosotros, y es eso lo que transmitimos a las personas, entonces estamos poniendo, en vez de ayudar a la persona frente a su clamor, frente a su enfermedad, estamos poniendo cargas adicionales, culpa, ¿no? Que lejos de ayudarle a sanar, va simplemente a angustiar más y sumar un factor que está afectando la salud física con un elemento que daña su salud espiritual y por lo tanto también su salud mental. Entonces, a veces con buena intención, a veces con decir, no, usted tiene que tener fe, y si hay algo que está mal en ti, en tu persona, tienes que pedirle perdón al Señor, exigirle al Señor que te sane, y si no te sana es porque algo está pasando contigo, ¿no? ¿Qué pasa con esa persona? Se aleja a lo mejor de esta iglesia en particular, pero finalmente puede también alejarse de la fe. Y esto mismo puede ocurrir cuando las personas están pidiendo asistencia por problemas de salud mental, por problemas de relaciones, etcétera, etcétera. Pero volviendo a lo que dije al principio, es cuando olvidamos que nuestro mensaje es de salvación, de gracia, de perdón, de misericordia, y que eso no significa que nosotros entonces, bueno, hagamos lo que queramos, que Dios nos salvará de todas maneras. No, significa que lo que puede ayudarnos a nosotros a cambiar, a resolver problemas que tenemos, es cuando nos sentimos vistos, acogidos, amados, y eso nos ayuda a nosotros a recuperar la confianza en nosotros mismos, en nuestras relaciones, la confianza en Dios, y con toda seguridad eso nos ayudará también a actuar con más amor hacia los demás, con más confianza en Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos ejemplos pondría. Sí, yo creo que muchos de los que están viendo el programa se sienten identificados o conocen experiencias como esta. Vamos en 2/3, lamentablemente, del tiempo que se nos da para la entrevista, así que quería hacerte 2 preguntas en una, y si las podrías resumir en los 3-4 minutos que nos quedan. Si alguien está buscando una iglesia donde pueda crecer espiritualmente de manera saludable, ¿qué señales debería observar? ¿Qué cosas debería fijarse? Y también me gustaría que le dieras al final una palabra de esperanza a las personas que han sido heridas por los sistemas religiosos. Yo tengo la impresión de que si uno se ha alejado de una iglesia por alguna experiencia dolorosa, por una experiencia donde se sintió discriminado, rechazado, rechazada, es importante que se tome un tiempo a lo mejor de, más que fijarse inmediatamente en otra comunidad y tratar de ahí arraigarse, visitar congregaciones, visitar escuelas dominicales, por ejemplo, porque cómo se conversa sobre la palabra, cómo se predica, todo eso ayuda mucho a sentir si lo que estoy recibiendo, no se trata, ojo, que uno tiene que ir y escuchar
lo que yo pienso de antes, que no me van a decir nada, pero básicamente tiene que ver si estoy siendo acogido, estoy siendo escuchado, ¿no? Me dan la bienvenida, o simplemente por un lado. No me pescan mucho, eso suele ocurrir, ¿no? Uno va como una persona nueva a una iglesia, entra, se sienta en una banca, escucha, nadie lo miró, nadie lo saludó, eso ya es un indicio súper importante. Entonces, que se sienta acogido, ¿no? Y yo tengo la impresión de que lo otro muy importante, y eso señalando, digamos, apuntando a la esperanza, es que siempre es importante que en nuestra vida personal, por ejemplo, mantengamos un vínculo no solo con la iglesia, con quienes nos predican, sino un vínculo personal con Cristo, y eso a través de la Escritura. Por ejemplo, leer mucho los salmos, leer los evangelios, y al leer los evangelios, al leer los relatos de los encuentros de Jesús, nos vamos a dar cuenta inmediatamente que Jesús es una persona que acoge, que escucha, que abraza, que es sensible, y en la medida que nosotros mantengamos esa confianza en que ese es el Señor Jesús, es un Señor amoroso, eso nos tendrá viva la esperanza, viva la fe, y nos permitirá darnos un tiempo para ir encontrando una congregación, una comunidad donde eso se respire en las relaciones, en las comunidades. A lo mejor cuando uno está sentido herido, es mejor que busque una congregación más pequeña, no tan masiva, donde uno es muy anónimo, ¿no? Es mejor, a lo mejor, buscar una comunidad más pequeña, donde las personas son vistas, donde las personas son escuchadas, y donde uno puede así sentir que puede ser escuchado y también puede ser parte activa de la vida del culto, de la vida de oración, de la reflexión de la palabra. Juan, excelente, te agradezco mucho estas últimas palabras de esperanza. El tiempo, como te decía, vuela, y bueno, a nuestros telespectadores, el pastor pentecostal Juan Sepúlveda, doctor en teología, autor del libro, ha estado con nosotros para darnos una palabra de esperanza. Me encanta. Las comunidades pequeñas, las personas siempre son más importantes y tienen posibilidades de participar más en la vida comunitaria. Juan, Dios te bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Igualmente, uno tiende a hablar mucho, es la costumbre de los pastores, pero espero que estas palabras sean de bendición para quienes escuchan. Muchas gracias por la invitación. De todas maneras. Y ustedes no se vayan, todavía tenemos más que compartir en el programa. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una acción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van y nuevas fuerzas tú me das. Y todo esto es posible, todo esto es posible, todo esto es posible, todo esto es posible, con Cristo. Todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto. Muy bien, hoy día vamos a compartir la palabra del Señor en Juan capítulo 5, versos 5 al 6 y versos 8 al 9. Dice así: y había allí un hombre que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano?
Y más adelante le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Esta es palabra del Señor. Mientras preparaba este mensaje, volví a leer un libro de Stephen Arthur llamado Toxic Faith, o Fe Tóxica, o Una Fe que Enferma. En este libro, el autor plantea una pregunta muy interesante. ¿Qué ocurre cuando una experiencia religiosa, una experiencia que debería acercar a las personas a Dios, termina hiriendo y alejando a las personas de Dios? Esta pregunta me hizo pensar en muchas personas que han llegado a nuestras iglesias cristianas, buscando consuelo, buscando respuestas, buscando a Dios. Y por cierto, muchos y muchas lo han encontrado. Sin embargo, hay otras que buscando a Cristo recibieron heridas muy profundas, recibieron juicio, dolor y soledad. Estas son personas que han sido heridas o que fueron heridas por otros seres humanos o por comunidades que en lugar de sanar, terminaron lastimando. Si tú eres una de esas personas, esta palabra hoy día es para ti. Y hoy comparto este mensaje no para buscar culpables, ni para condenar, sino para mostrar una verdad maravillosa. Jesús ve y encuentra a las personas que han quedado heridas junto al camino. El Evangelio de Juan nos relata que junto al estanque de Betesda había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, personas esperando que algo ocurriera en sus vidas. Y entre todos ellos y todas ellas, había uno que llevaba 38 años enfermo. Escuche bien, 38 años, casi una vida entera. Pero a mí lo que más me llama la atención de este enfermo no es que estaba paralítico y tenía una necesidad de sanidad. Lo que me impresiona es su soledad. Si se fijan, cuando Jesús le pregunta si quiere ser sano, él responde: no tengo quien me meta en el estanque. En otras palabras, no tengo quien me ayude, no tengo quien me acompañe, no tengo quien me sostenga. Es una respuesta profundamente dolorosa, porque está mostrando una enfermedad física, pero también una experiencia muy profunda de abandono. Pero también en este relato hay algo maravilloso. En el relato de Juan, a pesar de que esta persona enferma no está buscando a Jesús, Jesús lo encuentra en su miseria. Jesús lo ve, porque Jesús conoce su historia. Jesús conoce sus años de dolor y se acerca y le pregunta si quiere ser sano. Y eso es lo primero que me gustaría que recordemos hoy. Jesús siempre se acerca a quienes han sido dejados atrás, a los olvidados, a los cansados, a los heridos, a los que han perdido la esperanza, para ofrecerles sanidad. Ahora bien, como decía en su libro Fe Tóxica, Stephen Atherburn observa que algunas experiencias religiosas, más que sanar, enferman a las personas. Pero no porque Dios sea dañino, sino porque nosotros, los seres humanos, hemos confundido la fe con el control, la gracia con la exigencia y la autoridad con el dominio. Y cuando eso ocurre, algunas personas terminan sintiéndose como aquel hombre de Betesda, muy cercanas a una religión, pero muy lejos de la sanidad. Se rodean de actividades espirituales, pero están profundamente solas. Por eso, permítanme decir algo más con mucho respeto. El paralítico de Betesda llevaba 38 años esperando. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que una persona permanezca tanto tiempo sufriendo sin que nadie la ayude? Quizás esa sea una de las preguntas más incómodas de este relato, porque nos obliga
a usted y a mí a preguntarnos, ¿qué ocurre o por qué la religiosidad se vuelve más importante que las personas? ¿Qué ocurre cuando estamos más preocupados de guardar las reglas, los reglamentos, que a cuidar a las personas que sufren? ¿Qué ocurre cuando tenemos actividades, reuniones, programas, pero dejamos de ver a quienes están heridos a nuestro alrededor? Pero alabado sea el Señor, que por el contrario, Jesús vio a un necesitado al que todos los demás habían ignorado. Y tal vez ese sea uno de los milagros más grandes de esta historia que nos relata el Evangelio de Juan. Porque antes de sanar sus piernas, Jesús observó su dolor. Y antes de cambiar su condición de enfermo a sano, Jesús le devolvió la dignidad. Y eso también es sanidad, porque muchas veces las personas, no solo necesitan respuestas, necesitan ser vistas, necesitan ser escuchadas, necesitan saber que son importantes para alguien. Por eso, una iglesia sana aprende a mirar a las personas de la misma manera que las miró Jesús. Una comunidad sana no exige perfección, porque esta no existe, sino que acompaña procesos de mejoramiento. Una comunidad sana no controla mediante el miedo o ofreciendo regalos, forma mediante el amor. Una comunidad sana no avergüenza al que cae, lo ayuda a levantarse. Porque la misión de la iglesia no es producir personas perfectas, es acompañar personas reales mientras aprenden a seguir a Jesucristo. La fe cristiana no consiste solamente en creer ciertas verdades, que las creemos y las declaramos. La fe cristiana también consiste en aprender a amarnos unos a otros, en llorar con los que lloran, en sostener a quienes están cansados, en acompañar a quienes sienten que ya no tienen fuerzas. Amadas y amados en Cristo, la iglesia no existe para exhibir una supuesta perfección. Existe para dar testimonio de la gracia y el amor de Dios. Y cuando una comunidad vive así, muchas personas comienzan a sanar. Cuando Jesús ve y observa la soledad y necesidad de una persona herida, le dice: levántate, levántate, toma tu camilla y anda. La historia relatada en Juan capítulo 5 termina con esperanza, porque Jesús no dejó a ese hombre donde lo encontró y tampoco quiere dejarte a ti en tu necesidad si estás cargando una herida. Para todos y todas, hoy el mensaje del Evangelio sigue siendo el mismo. Cristo continúa acercándose a los heridos, observando su soledad, y continúa llamando a levantarse a quienes han perdido la esperanza. Y sobre todo, continúa formando comunidades pequeñas donde la gracia y el amor son más fuertes que el miedo, donde el amor es más fuerte que el juicio, donde la verdad camina junto a la misericordia o la gracia. Que el Señor nos ayude a construir comunidades que sanen. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y me hallo. Gracias, Jesús, me encontraste. Su gracia me enseñó. Así estamos llegando al final de una nueva edición de Puertas Abiertas. Esperamos que tanto la entrevista, la música y la reflexión bíblica hayan traído esperanza a ustedes, especialmente a los que están sanos y necesitan esperanza.
Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. La tierra abrió su ventana de barro y me dio una flor, y esa flor se llamaba la verdad. La recogí, algo me hizo pensar y cambié. Corrí hacia un valle, mas a un monte me llevó. Vi una silueta cargando una cruz, la miré, la seguí entre la multitud. Le pregunté, maestro, ¿dónde vas? No me respondió. Me vi caer, levantarse y seguir. Un azote, su espalda desgarraba y el suelo estaba. Las mujeres lo lloraban y en el monte lo dejaron, y en su frente se mezclaba la sangre y el sudor. ¿Y qué vas a hacer? Si yo sé que es Jesús, Él ha hecho tanto bien, ¿por qué no va a acabar? Él no grita que crueldad, no hay quejas, y es más grande que el dolor, la amargura de aquel beso del traidor. Y como una flor lo alzaron clavado en la cruz. Hay dos ladrones rodeándolo en su fin. Él y con angustia clamó en la cruz. ¿Por qué, maestro, por qué te han pagado así? Ha muerto, murmura la gente, llorando todos, todo terminó. El velo se parte, la tierra tembló. Es el día tercero. La guardia del sepulcro ya no se encuentra allí. Los ángeles han dicho a las mujeres que busquen a Jesús: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús ya no está aquí. Él ha resucitado. Y en el mundo hay una tumba vacía, y es la tumba del Señor Jesús.